entonces las uniones soldadas. Las uniones soldadas son o están clasificadas como no desmontables, ¿no? Porque las uniones eh, ruscadas que estudiamos la semana anterior, pues son precisamente desmontables. Esta página que tenemos acá, es decir, donde está esta tabla 13, que dice símbolos elementales, son los símbolos de la soldadura, es decir, los símbolos que se deben colocar en los planos y atienden precisamente a las juntas que se preparan para lograr la unión de dos partes de metal, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hay que entender es que se realiza un aporte eh, con un electrodo o puede también provocarse la unión soldada a través de presión que se suministre a las partes que se quieren unir. Eh, Cuando se habla de electrodo es porque se provoca la fusión del electrodo y esto hace que las partes que también se calientan pues queden, al enfriarse, queden unidas. Para lo cual se estudian algunos métodos de soldadura, como es el caso de la manual, semiautomática, automática, otros sistemas de unión por soldadura que también puede ser, por ejemplo, por puntos. El caso de la resistencia eléctrica, que es, bueno, para lo cual hay que conectar eh, pernos, soldadura con plasma, por láser, ultrasonido, etcétera. Entonces, en este momento lo que hay que comprender es que se necesitan dos partes y esas dos partes pueden estar relacionadas de diferentes formas. Las formas precisamente están acá en esta diapositiva en la que nosotros podemos ver que el caso de a tope, se llama así, es porque se afrontan, ¿no?, los bordes de las dos partes que se desean unir, pero no, y ellas están en la misma, vamos a decir, alineadas, ¿no? Eh, en el caso de que ya una respecto a la otra se presenta un ángulo de 90 grados, se llama de esquina. Cuando una está sobre la otra es traslape. Y esta es una forma en la que se prefiere cuando las partes están ya formadas, o vamos a decir deformadas, de tal manera que una de las alas, como pudiéramos decir, refiriéndonos a un angular, por ejemplo, o algo así, son las que quedan afrontadas y entonces en los bordes pues se coloca la soldadura. Y el tipo T es un tipo de soldadura muy frecuente que el cordón que se utiliza, después lo vamos a ver, es en forma triangular y se realiza el aporte de uno o de ambos lados. La representación en los planos no es precisamente esta, sino que esto es una manera de ilustrar cómo van a quedar los cordones de soldadura y a esta forma de diseño, ¿no?, de las juntas se les ubica o le hace corresponder la norma los símbolos, ¿no? Los símbolos de los llamados símbolos de soldadura que obviamente van a responder a precisamente estas juntas o estas formas de preparar las juntas y también de afrontar las partes. Por tanto, lo que importa en este caso del dibujo mecánico ahora es que se comprenda esto y también se debe aprender a distinguir la simbología para cada caso, ¿no? Nosotros no los veremos todos, pero trataremos de ver algunos como los más frecuentes y de todas maneras esto puede consultarse en la norma AWS. Es decir, que se debe saber la sección transversal del cordón, su medida y con frecuencia pues también se hacen cordones que son a todo lo largo de la junta o se van haciendo por segmento y entonces en ese caso es necesario tener claro cuál es el paso, es decir, cordón, interrupción, etcétera, y eso también es parte del diseño del cordón de soldadura. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a la preparación de la junta es porque se hacen cortes en las partes a unir para provocar un mejor contacto y esto también depende de los esfuerzos que se vayan a transmitir por las partes y la unión. La unión de soldadura tiene que ser capaz de resistir los mismos esfuerzos que las partes que se están uniendo por este sistema. Entonces la norma también cuenta con esta información y ustedes pueden ver acá varias formas de preparación de la junta que son características de precisamente estas uniones permanentes. Lo mismo ustedes vieron que se puede trabajar con las partes
colocadas de manera perpendicular, es decir, con 90 grados, o ángulos diferentes, como estamos indicando en esta última imagen de la columna 2, ¿no? Después, también acá aparecen, ¿no?, otros casos también de soldaduras en ángulo, y es también atendiendo, después seguramente veremos también que no siempre pues se presentan, ¿no?, con estas curvas, sino que puede ser que las encontremos rectas, los cordones, o terminen rectos, y también eso pues forma parte de la clasificación. Entonces, acá se tiene ya, hace un rato veíamos cómo se relacionan las partes para poder clasificar el tipo de soldadura. Y aquí ya tenemos el tipo de soldadura con los cordones, o sea, con el aporte eh, en la misma, es decir, la imagen ya tiene la relación de las partes y también el cordón de soldadura como debe quedar. De todas maneras, pues fíjense cómo hace un rato veíamos que la soldadura tope estaba... la imagen mostraba cómo dos partes rectas estaban en contacto, pero no había preparación de la junta. En este caso tenemos preparación de la junta, y de todas maneras está clasificada como soldadura a tope, precisamente por la disposición de las partes que están ubicadas. Entonces vamos a decir a lo que puede ser 180 grados, ¿no? En el caso de 90 grados, pues seguimos pensando en que, en definitiva, la necesidad que se tiene es trabajar precisamente donde se forman los 90 grados de las dos placas, y ahí lo que se hace es que se suministra un cordón triangular, como ustedes ven que está suministrado acá. Con frecuencia, pues también se hace en ambas partes si es que fuera necesario. En el caso de la soldadura a solape, como son estas dos, que está para la soldadura tapón y la soldadura de botón ranurado, se pueden encontrar esas dos modalidades, y la modalidad de cada una atiende a la preparación que se le ha hecho. Observen que aquí se han extraído, o se le ha quitado material a las partes, pero se hace con una manera o una forma circular, y en este caso una ranura empalmada. Entonces de eso depende que sea botón ranurado o de tapón. Y en el caso de la soldadura de reborde, que es como la que vimos al inicio en la diapositiva número 2, y aquí se está precisamente suministrando en esta parte el cordón de soldadura. Bueno, pues con frecuencia también, además en las uniones empernadas, pues también se coloca cordón de soldadura para darle una mayor seguridad. La simbología está establecida en la norma americana AWS, en este caso A2.4, y la representación precisamente que se tiene que tener en los planos mecánicos y de construcción está mostrada en cada imagen, que están puestas de manera independiente, pero es importante que empecemos a relacionarnos precisamente con esta línea, en la que es la línea que se utiliza para mostrar el lugar de la soldadura, y otros muchos datos que también se deben colocar. Lo mismo puede ser recta, que también quebrada, y múltiple, dependiendo de, en este caso estas tres son sencillas, pero esta es múltiple, y puede ser recta y también puede ser quebrada, como ustedes pueden ver acá. Es importante también notar que cuando la información del símbolo está en la parte inferior de la saeta, pues está indicando que ahí está la soldadura, o se está señalando o se está escribiendo características de la soldadura que está de este lado, del lado que la flecha está indicando. También es posible escribir sobre el símbolo, o sea, sobre la línea, colocar el símbolo, la información, también por ejemplo, de altura de cateto o algo así, y en ese caso, aunque la flecha esté indicando en este lugar, lo que se entiende es que la información del cordón está al otro lado. Observen cómo se tiene también este es el símbolo de soldadura con una bandera, y significa que este símbolo es el que hay que colocar cuando la soldadura se está haciendo en obra, es decir, que no se está haciendo en un taller, sino que se hace en la propia obra, como puede ser en edificios que tengan, por supuesto, las estructuras metálicas, y además en puentes, etcétera. Si la soldadura también está realizada alrededor del elemento, como ustedes pueden ver aquí, entonces el símbolo tiene que especificar precisamente eso a través de una circunferencia que se coloca donde se quiebra la línea de indicación, o el símbolo de indicación de la soldadura. Y también se tiene otra parte del símbolo en la que, bueno, pues podemos hacer una semejanza o una analogía a la cola de un pez, ¿no?, que es la que aparece al final del símbolo, y esto sirve como para después añadir también en este espacio información sobre la soldadura. Normalmente esto se puede ver, y nosotros lo vamos a utilizar
como espacio para colocar la numeración del electrodo, ¿sí?